buenas noches a todos. Qué bueno podernos reunir una vez más para continuar con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Ya entramos en la lección 23. El día de ayer hicimos un repaso. Nuestra lección 22 fue un repaso de lo que fue todo el Antiguo Testamento. Un repaso por tema de tiempo bastante superficial, algo muy general, pero que nos ayuda a conectar lo que ha sido la historia, recordando que la Biblia es una sola historia. Y siendo una sola historia, nuestro propósito el día de ayer fue de conectar todos estos pasajes y todos estos personajes y situaciones que hemos venido viendo, de los cuales hemos venido hablando. Y el día de hoy, en la lección 23, lo que vamos a hacer es adentrarnos, comenzar en lo que es el Nuevo Testamento. Han pasado 400 años en los que Dios no ha hablado, desde que acabó la historia, parte de la historia en el Antiguo Testamento. 400 años en los que Dios no ha hablado por medio de ningún profeta. El último profeta que habló de parte de Dios fue Malaquías, y lo que hizo fue recordar una vez más la venida del Salvador. Pero Dios por medio de Malaquías también dijo algo muy interesante y muy importante, y es de que iba a enviar un profeta justo antes del Salvador, el cual iba a preparar el camino para él, ¿sí? Dios iba a enviar un profeta a preparar el camino del Salvador. En esta época en la que vamos a entrarnos, recordemos que lo hablamos la clase pasada, la lección pasada y la antepasada, y es de que las personas seguían yendo al templo, seguían cumpliendo rituales. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Ellos realmente no estaban preocupados por si el Salvador vendría o no. Creían que era suficiente con su religiosidad, que su relación con Dios dependía de las promesas y los pactos que había hecho tiempo atrás, como el hecho de que fueran descendientes de Abraham. Ellos creían que con eso era suficiente para tener una relación con Dios y estar bien con Dios. Sin embargo, habían unos pocos que sí esperaban al Salvador, que su confianza estaba puesta en Dios, que se reconocían pecadores y sabían que necesitaban un Salvador y lo esperaban porque Dios así lo había prometido. Entonces, para comenzar con la lección de hoy, vamos a Lucas capítulo 1. Ya Nuevo Testamento, ¿sí? Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, miremos desde el versículo 5. Dice así: Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Comienza esta parte de la historia hablándonos de una pareja de esposos, Zacarías y Elizabeth, los cuales eran descendientes de Aarón, o sea, eran de esta línea sacerdotal. Zacarías, quien era el hombre, ejercía su oficio de sacerdote, y algo que nos resalta de ellos era que, aunque eran ancianos, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y entonces dice en el versículo 8 que cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo:
No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Miremos cómo este ángel se le aparece a Zacarías y le informa que Dios ha escuchado sus oraciones, ha escuchado su oración. Zacarías, siendo viejo, parece ser que sigue pidiéndole a Dios por un hijo. Era humanamente imposible, era físicamente imposible. Eran viejos y su esposa era estéril. Pero él sabía a qué Dios le estaba orando. Él sabía que le estaba orando al Dios de Abraham, aquel que le dio a Abraham y a Sara un hijo a pesar de la edad y la esterilidad. Al mismo Dios de Isaac, que tenía a su esposa Raquel estéril, y así todo tuvieron a Jacob y a Esaú. Dios, este hombre Zacarías, le oró al mismo Dios de Jacob, a cual su esposa Rebeca era estéril, y también le dio hijos. Zacarías le estaba orando al mismo Dios, y el ángel le informó que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada. Sin embargo, este niño iba a ser diferente. Iba a ser diferente a los niños que habían nacido hasta el momento. Nos indica que este niño iba a nacer con el Espíritu Santo. Iba a ser lleno del Espíritu de Dios aún desde antes de nacer. E iba a ser muy especial. ¿Por qué? ¿Para qué Dios lo iba a capacitar? Dice, Él preparará a la gente para la venida del Señor. Iba a ser aquel que iba a preparar la venida del Salvador. Pero ahí no termina esta parte. Miremos el versículo 18. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Sí? Él oraba, pero así todo le costaba un poco aceptar el hecho de que se estuviera cumpliendo esta profecía. Perdón, esa profecía no, que se estuviera cumpliendo Dios estuviera respondiendo a esta petición. Y entonces dice en el versículo 19, entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. De seguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. O sea, tenlo por seguro. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señales que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa, Elizabeth, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Entonces vemos cómo al final Dios responde a las oraciones de Zacarías, pero no solamente a las oraciones de Zacarías, sino cumple la promesa que dio en el Antiguo Testamento, una de las últimas, o si no la última, respecto al Mesías en el Antiguo Testamento, que él iba a enviar a un profeta para preparar el camino del Salvador. Y sería este niño, ¿sí? Sería este niño, a quien se le iba a poner Juan. Se lo llamarás Juan.
Entonces miremos el versículo, sigamos ahí con el versículo 26. Dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. ¿Sí? Miren, María estaba comprometida, esta jovencita virgen, estaba comprometida con otro joven, con un hombre que se llamaba José, quien era descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confundida, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No entendió muy bien a qué se debía este saludo tan curioso, tan raro. El ángel Gabriel le dijo: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Tremenda promesa la que le está haciendo, casi como una promesa, más se le está informando algo. Dios había escogido a esta jovencita para el nacimiento, dice, de un niño llamado Jesús, el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, el cual iba a reinar para siempre. Este descendiente de David. ¿Y cuál es la respuesta de María? Se puede imaginar uno algo tremendo. Pero María se encarga de recordarnos algo que ya se había mencionado versículos atrás, y le responde María con una pregunta. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. O en otras versiones dice: no he conocido varón, no he conocido hombre. O sea, no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Hasta el momento estaba comprometida, no estaba casada, era virgen. ¿Y qué le respondió el ángel en el versículo 35? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Qué importante y qué maravilloso lo que este ángel le está diciendo a María, y es de que aunque ella era virgen, precisamente por el hecho de que fuera virgen, es que Dios la había escogido, porque era una jovencita, una mujer que tenía su confianza puesta en Dios, y una muestra de eso es algo que vamos a ver ahorita. Pero entonces Dios la escoge porque es virgen, no había tenido todavía relaciones sexuales, y recordemos que las profecías, o la profecía dada en el Antiguo Testamento acerca del Salvador, era que iban a ser de una virgen. Que iban a ser de una virgen, y María era virgen. Que iba a ser descendiente de David, y el esposo de María era descendiente de David. Pero más allá de eso, miren lo que nos dice: este bebé nacerá santo. Nacerá santo, o sea, apartado del pecado. Recordemos lo que es santo, ¿no? Apartado del pecado. O sea, este niño iba a nacer sin pecado. Sin pecado. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Si hasta el momento todos hemos nacido pecadores. Recordemos que ¿cómo nacemos? Volvamos a nuestra ilustración, utilicemos nuestra ilustración. Muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero resulta que este niño, aunque iba a ser un ser humano, era el Hijo de Dios. Era Dios Hijo quien iba a nacer. Por lo tanto, iban a ser apartado del pecado. Apartado del pecado, sin pecado, santo, el Hijo de Dios. Y ahora, ¿por qué podría nacer así si todos los que nacen, todos los descendientes de Adán, nacemos
con pecado, heredamos el pecado. Pues bien, aunque Dios estaba cumpliendo su promesa de que iba a ser un descendiente, de que este Salvador iba a ser un descendiente de la mujer, miren que al ser un nacimiento o un embarazo milagroso, una concepción milagrosa, iba a ser el Espíritu Santo quien iba a hacer que María quedara embarazada, no iba a ser descendiente de Adán, sí descendiente de la mujer, de Eva, pero no descendiente de Adán. No iba a heredar el pecado del hombre. No iba a heredar el pecado. Iban a ser santo. Santo. Y entonces el ángel se encarga de mencionarle algo. Y miremos en el versículo 36, recordemos que en la época no había internet, no había teléfono, no había WhatsApp, usted no podía publicar acerca de su embarazo en redes sociales. Entonces el ángel le dice en el versículo 36, además tu parienta Elizabeth, o sea que María era de alguna manera parienta de Elizabeth, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Nunca dejará de cumplirse. Dios lo que promete, lo cumple. Entonces vemos que cuando Elizabeth ya tiene 6 meses de Juan, ¿sí? Ya tiene 6 meses de embarazo con este niño que se iba a llamar Juan, María queda embarazada por el Espíritu Santo y va a dar a luz, o está embarazada del Salvador, ¿sí? Que se le pondría Jesús. Y miremos la respuesta de María, que es donde estábamos hablando ahorita de la fe de María, de por qué María tenía una fe a la manera de Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Miremos el versículo 38. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y uno podría decir, bueno, sí, es verdad, es una fe en el Señor, wow, ella es virgen y acepta que va a quedar embarazada, ¿sí? De pronto para algunos no podría de pronto no tener mucha relevancia, pues bueno, ya al fin y al cabo iba a tener hijos porque se iba a casar, ¿sí? Su virginidad iba a durar hasta el matrimonio, entonces pues tener un hijo ahora, tenerlo más adelante, pues no tiene mucha relevancia. Pero la verdad es que sí tiene mucha relevancia. Por lo menos en la vida de María, o por lo menos para María, porque recordemos que ella estaba comprometida, ¿sí? Y estar comprometido es casi la misma importancia, tiene el mismo peso de estar casado. Ya se dio su palabra, por eso se llama compromiso, comprometidos. Ya han dado un voto de casarse. Entonces, entre comillas, ellos ya se debían el uno al otro, por lo cual el hecho de que María resultara embarazada y su argumento fuera que fue por medio del Espíritu Santo, o esa fuera la explicación, sería un poco complicado creerlo, ¿no creen? Para nosotros es fácil porque lo estamos leyendo, pero si José encuentra a María embarazada mientras están comprometidos, María es virgen, ellos no han tenido relaciones, y María resulta embarazada y le dice, no, es que se me apareció un ángel y me dijo que eras el Espíritu Santo y es el Salvador el que van a hacer. ¿Qué creen que lo cual hubiera sido la respuesta de José? Pues precisamente la que ocurrió, ¿sí? José no le creyó, pero así todo María aceptó esto. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave no era que José no le creyera. El problema es que la ley era muy estricta frente a eso. La ley mandaba que si una mujer era encontrada en adulterio o se le encontraba adúltera, no precisamente que se le encontrara en el acto puntual, sino el hecho de que ella resultara embarazada, de alguna manera implicaba que ella había tenido relaciones con otro hombre que no fuera José. Y eso era adulterio. Y la ley mandaba a que la adúltera muriera a piedra. Si María era encontrada adúltera, debía morir a piedra. Y no vemos una María diciendo, pero Señor, eso pondría en juego mi vida, ¿sí? Podrían matarme por eso, ¿cómo explico yo? Dame una manera de demostrar que fuiste tú, ¿sí? Yo no quiero perder la vida por esto. No. La respuesta de María fue
completamente guiada, basada, establecida, firme en la fe que ella tenía en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Y aunque lo que Dios estaba haciendo con ella podía representarle la muerte, María aceptó. María aceptó porque se reconoció una esclava de Dios, sierva de Dios, ¿sí? Su vida dependía era de Dios, no de las personas que estaban haciendo cumplir la ley. No dependía de los fariseos, de los saduceos, de cualquier religioso. La vida de María ya reconocía que su vida le pertenecía a Dios y que si Dios iba a hacer eso con ella, también iba a guardar su vida. Qué gran fe la de María, ¿no creen? Qué gran fe la de María. Una fe a la manera de Dios. Y entonces dice que el ángel en ese punto la dejó, ya se fue. Y miremos entonces ya directamente el nacimiento, ¿sí? Vamos a ver el nacimiento del primer niño. Recordemos que primero quedó embarazada Elizabeth, ¿sí? Primero queda embarazada Elizabeth y va a nacer por ende primero Juan. Entonces miremos el capítulo 1, versículo 57. Versículo 57 dice así: Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar al Señor. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Nace Juan y cuando nace, dicen que tanto Elizabeth como Zacarías, quien había recibido las indicaciones directamente de Dios por medio de un ángel, le ponen Juan. Este niño entonces había nacido y le ponen por nombre Juan, pero ahí no termina. Miremos del versículo 67 al 80. Vemos un Juan, vemos a un Zacarías con una fe en el Señor y Dios lo llena de su Espíritu Santo y comienza a dar la siguiente profecía. Versículo 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Vemos un Juan, vemos un Zacarías que tiene su confianza puesta en el Señor lo llena de su Espíritu Santo y comienza a profetizar.
Él era un sacerdote, pero no era profeta. Ahora, cuando hablamos de que comienza a profetizar, no es que comience de pronto a balbucear o a expresar cosas que Dios no quiera comunicar por medio de él. Lo que recordemos cuando hablamos de los profetas y las profecías son mensajes de parte de Dios. Aquellos que hablan de parte de Dios. Cuando hablamos de que Zacarías comienza a profetizar, comienza a dar un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Es por medio de una alabanza, ¿sí? Comienza a profetizar Zacarías diciendo que Dios ya ha enviado a su Salvador. Y ha sido así. María ya está embarazada. Recordemos que si le llevaba un par de meses Elizabeth, quiere decir que María tiene alrededor de unos 3 meses de embarazada. El Salvador ya estaba, ¿sí? Ya Dios lo había dado. Pero como dice en el versículo 78, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. El Salvador está a punto de nacer. Falta poco, faltan meses para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Ya pronto nacería el Salvador para, precisamente por su nombre, por su identificación, para salvar a los pecadores. Pero entonces, volviendo un poco a este Salvador, a Jesús, ¿qué tal si miramos de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde proviene este Salvador? ¿De dónde proviene Jesús? Cuando es tan importante el tema de la genealogía, de la descendencia, quiénes son sus antepasados, porque el Salvador, recordemos que más allá de venir de Eva, que podría ser cualquier persona, viene por medio de Noé, recordemos, pero se le da puntualmente a un hombre llamado Abraham. Vendría por medio de Abraham, nos lo recuerda Zacarías aquí, que Dios hizo ese pacto con Abraham, que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra, que el Salvador vendría por medio de él. Y esa promesa la hereda Isaac, luego Jacob, quien pasa a ser Israel. Y más adelante vimos cómo Dios le promete a David, al rey David, que sería un descendiente suyo y que reinaría por siempre. Pues bien, teniendo claro esto, o recordando un poco esto, vamos a el libro de Mateo, ¿sí? Nos devolvemos ahí un poquito, 2 libritos más atrás, y miremos Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, desde el versículo 1. Dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y Abraham. Y dice así: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab, Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. El Mesías. Vemos entonces la
los antepasados de Jesús y cómo efectivamente Jesús es descendiente de Abraham y de David, tal como lo decían las profecías o las promesas que Dios les hizo a ellos. Ahora, ¿cómo relacionar cómo hacer que coexistan dos verdades, como que Jesús no tendría un padre humano porque su padre era Dios Padre, él era Dios Hijo, pero al mismo tiempo iba a ser descendiente de una mujer, ¿sí? Y que de la misma manera, no tener un padre hombre humano, fuera descendiente de Abraham y de David? Pues el hecho de que su padre adoptivo, el esposo de María, fuera José, Jesús heredaba, de alguna manera estaba relacionado con esa ascendencia, con esos antepasados. Ellos serían sus antepasados porque José de alguna manera sería como ese padre adoptivo. Teniendo en cuenta que José era descendiente de David, si la monarquía de Israel siguiera vigente, si no estuvieran bajo el reino o el imperio romano, sino que fueran libres y el reino si hubiera seguido, José sería el rey y por lo tanto quien heredaría su reino sería Jesús. Sería Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vimos, y de pronto no quedó muy claro ahora, no lo mencionamos, cuando María se encuentra embarazada y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Si José no le creyó al fin, ¿qué fue lo que pasó? Pues bien, Dios es perfecto y todo lo sabe. Dios se le aparece, Dios manda al mismo ángel a hablar con José en un sueño, le muestra que todo lo que Dios está haciendo y que efectivamente José acepta a este niño. Obviamente era el Salvador y Dios se encargó de él mismo enviarle o darle la noticia, darle la buena noticia. Entonces, miren que hablando de antepasados, miren un dato bastante interesante en el versículo 17. Nos dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta el destierro a Babilonia. Y otras 14 generaciones desde el destierro a Babilonia hasta Jesús. 14 generaciones entre unos y otros. Exactos. Dios es perfecto. Ahora, miremos entonces que el ángel se le aparece entonces a José, ¿sí? Que ahí fue como que nuestra historia quedó un poco como cortada, porque íbamos a ver la descendencia precisamente de Jesús, pero entonces volvemos a ver el tema de Jesús, del embarazo milagroso por parte de María, siendo virgen, y quien estaba comprometida con José. Miren que cuando Dios le anuncia a José lo que está a punto de hacer o lo que ha hecho por medio de un sueño, dice que en el versículo 24, capítulo 1 de Mateo, versículo 24, nos dice que cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. O sea que sí se casó con María. Aún estando embarazada, él tenía claro de que eso no era fruto del adulterio, no era fruto del pecado. Todo lo contrario, era enviado, era provisión de Dios, era Dios Hijo, había sido concebido por medio del Espíritu Santo, un embarazo milagroso. Se casó con ella. Sin embargo, nos dice que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Miren qué importante que nos dice que María al final se casó con José estando embarazada, pero no tuvieron relaciones sino hasta después que nació Jesús. Y hay dos puntos a resaltar de ahí, o dos cosas a resaltar de este punto. La primera, lo que acabamos de mencionar, no tuvieron relaciones hasta que nació el niño. Lo que eso nos dice, viendo el mismo punto, en otras palabras, quiere decir que entonces ellos sí tuvieron relaciones después de que nació Jesús. No tuvieron relaciones antes de que nació, pero de manera implícita nos dice que sí las tuvieron después
de que nació Jesús. ¿Por qué? Porque eran un matrimonio común y corriente. María era una mujer común y corriente. José era un hombre común y corriente. A quienes Dios había escogido puntualmente con María, como nos mencionó el ángel, o como le dijo el ángel y lo vemos aquí, María halló la gracia de Dios. Dios la escogió para la tarea, yo diría que una de las más importantes en la historia de la humanidad, ¿sí? Y era traer al mundo al Salvador. Dios la escogió para que por medio de ella naciera el Salvador prometido. Pero María era una mujer común y corriente. Y después de que naciera Jesús, quien nació de manera normal, como todo niño, no fue un nacimiento milagroso, era un niño, dice, entonces después de este nacimiento, María siguió siendo una mujer común y corriente. Una mujer, la mujer que trajo al mundo, o que Dios utilizó para traer al mundo al Salvador, pero iba a seguir siendo una mujer, ¿sí? Con su esposo, un hombre con José, con el hombre con quien ya se había casado, e iban a vivir como un matrimonio normal. Pero entonces no nos desviemos. El Salvador, ha nacido el Salvador y le han puesto por nombre Jesús. Y entonces ocurrió un suceso bastante bonito, muy bonito. Miremos el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Tremendo, ¿no? Sí. Nos dice que vienen unos sabios del oriente preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer. El rey de los judíos que acaba de nacer. Y entonces, recordemos que ¿quién era el rey en esa época? ¿Sí? ¿Quién era el rey en esa época? Versículo 3, el rey Herodes, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Lo hemos mencionado, el rey Herodes. Pero Dios ya había enviado su rey, ¿sí? El descendiente de David. Y cuando Herodes escucha esto, se preocupó, o sea, ¿de qué está hablando? Y mandó a llamar, dice, a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y le preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ese que ustedes dicen que será el rey de los judíos. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las naciones reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Miren cómo los maestros de la ley, los religiosos, sabían todo acerca de las profecías del Mesías, pero no lo estaban esperando. Su confianza no estaba puesta ahí. Ellos creían, de alguna manera, de manera ingenua, pues que no había tanta necesidad de un Salvador. Ellos estaban bien con Dios, ¿sí? Ellos cumplían la ley y era suficiente, y de esa manera se acercaban a Dios. Y entonces le informan a Herodes dónde es que nacería este niño, este Mesías, este Salvador, este rey de los judíos. Versículo 7. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan a mí y díganme en dónde está, para que yo también vaya y lo adore. ¿Será? Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.
Los sabios del oriente, lo que se conocen como los magos, quienes no eran reyes, ni tampoco eran tres, como de pronto se ha escuchado, se ha divulgado esta mala información, ¿sí? Que ha llegado a confundir. La Biblia no nos hace mención de eso, no eran ni tres ni eran reyes, eran magos o sabios del oriente que también tenían claro acerca de esta profecía de que el Salvador vendría por medio de los judíos, y su confianza estaba puesta en Dios. Aún estando lejos, su confianza estaba puesta en Dios. Y Dios los guía a través de una estrella hasta su Salvador. Y es muy interesante y muy bonito cómo ellos llegan buscando un rey y saben que se van a encontrar con un bebé, quien ni siquiera depende en ese momento del mismo, depende de una mujer que lo amamante, que lo cambie, que lo cuide, pero era el Salvador. Y los magos del oriente, los sabios del oriente, así lo reconocen. Este es el rey de los judíos, este es el Salvador prometido. No importa que sea un bebé, es que así lo prometió Dios. Iba a ser un hombre, 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios, porque era Dios Hijo, una de esas personas de la Trinidad, ¿sí? Sería llamado Hijo de Dios, era el Dios Hijo. Ya hemos hablado del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y el otro, quien lo habíamos mencionado al principio del estudio, el Padre, ¿sí? Este era el Dios Hijo, y así lo reconocían los sabios del Oriente. Sabían que al estar delante de ese niño, estaban delante del Rey de los judíos, el Salvador prometido, y lo adoran como a un rey. Sin embargo, nos dice entonces que cuando llegó el momento de irse, en el versículo 12, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Qué quería Herodes? Es fácil deducirlo en este punto y precisamente lo vamos a ver. Herodes era el rey y no quería ninguna amenaza, por más que fuera un bebé, ¿sí? Él quería acabar con el Salvador, él quería acabar con el rey, ¿sí? Y entonces, al ver que los magos, que los sabios del oriente no cooperaron con él, no le ayudaron a encontrar a Jesús, nos dice que en el versículo 13, que después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes buscará al niño para matarlo. Miren qué interesante cómo en este punto hay dos tipos de personas buscando a Jesús. Los sabios del oriente estaban buscando a Jesús, eso está claro, ¿cierto? Querían adorarlo. Él era el Salvador, el Rey de los judíos, el descendiente de David, el que iba a reinar por siempre. La pregunta es, ¿Herodes también estaba buscando a Jesús? Sí, ¿cierto? Herodes también estaba buscando a Jesús. El problema es que Herodes no lo estaba buscando para adorarlo, estaba buscándolo para matarlo. En otras palabras, aunque Herodes también estaba buscando a Jesús, lo estaba buscando para beneficio propio, o sea, para resolver sus propios asuntos, para salvar en este caso su reino. Era un tema, era por interés propio, personal. No le interesaba a Jesús, ¿sí? Aunque lo estaba buscando, no le interesaba a Jesús, sino lo que podía hacer al hallar a Jesús, lo beneficioso que sería para él el hallar a Jesús. Dos tipos de personas, quienes buscan a Jesús, pero los sabios lo estaban buscando a la manera de Dios, para adorarlo, porque era el Salvador, el Rey de los judíos. Pero Herodes también lo estaba buscando a la manera del hombre, para matarlo, para salvar su propio pellejo, su reino,
porque él era el Salvador prometido. Mire que Herodes preguntó, ¿dónde dice pues la escritura que vendría el Mesías? Él sabe que ese niño que había nacido era el Salvador prometido por Dios, pero aún así a Herodes no le interesaba. Dos personas buscando a Jesús, dos personas buscando al Salvador, unos para adorarlo, el otro para matarlo. Nos dice que en el versículo 14, esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Vemos entonces cómo Herodes al final decide matar a todos los niños que se hallaban en Belén y sus alrededores, todos los menores de 2 años. Pero Dios salvó la vida, guardó la vida de este niño, del Mesías, del Salvador, enviándolo a Egipto. Entonces, ¿cuándo hemos visto nosotros, cuando en esta historia, no sé si recuerdan, alguna parte de la historia en la que hayamos hablado de Egipto, de un rey que se veía amenazado o se sentía amenazado y el cual decidió matar a todos los niños? ¿Se recuerdan? En Egipto, ¿no? Con Faraón, con Moisés. De la misma manera que Faraón había tratado de acabar con estos descendientes, matando a todos los niños, y Dios guardó la vida de Moisés, siendo un bebé, de la misma manera, Herodes, siendo el rey, se sintió amenazado y mandó matar a todos los niños, pero Dios guardó la vida de este niño, Jesús, el Salvador prometido. Y al final vemos quién ha estado detrás entonces de todo esto. ¿Sí recuerdan? Cuando hablamos por allá de Faraón, de Moisés, hablamos de quién estaba al final detrás de todo este plan macabro, ¿no? Satanás. ¿Quién no quería que los israelitas se multiplicaran, se siguieran reproduciendo, para que al final Dios cumpliera la promesa del Salvador? Satanás. No le convenía que los israelitas se siguieran multiplicando, reproduciendo, y al final utilizó a Faraón para matar a todos los niños israelitas. Pero Dios es soberano y está por encima de Satanás, y guardó la vida de Moisés, y al final utilizó a Moisés para liberar a su pueblo y continuar con su plan de salvación. Aquí vemos cómo Satanás está detrás de todo esto, al utilizar a Herodes para intentar matar al Salvador, y cómo al no encontrar a Jesús, manda a matar a todos los niños, con tal de que ahí muera el Salvador. Pero Dios sigue siendo soberano, más grande que Satanás, por encima de Satanás, y guarda la vida de Jesús, quien iba a ser el Salvador del mundo, que ya había venido a la tierra, que ya había nacido. Y terminemos ahí, del versículo 19 al versículo 23. Dice así: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Entonces la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret.
y así se cumplió lo que las profecías habían dicho. Lo llamarán Nazareno. Vemos entonces cómo Dios cumple sus promesas. Miren cómo el niño debía nacer en Belén, pero también debía ser llamado Nazareno. Debía nacer en Belén y ser llamado Nazareno, ¿sí? Y ser llamado Nazareno. Al final, nace este niño Jesús de una manera milagrosa, y quiero que terminemos con esta parte. Ya vamos a terminar Lucas, capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernante de Siria. Vamos a ver por qué Jesús nos dice que, aunque iban a nacer en Belén, se había llamado Nazareno. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Ese era su primer hijo. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Y es porque resulta que como el César, quien era el emperador, mandó a censar a todo el pueblo de Israel, pues el hecho de que José fuera descendiente de David debía ir hasta Belén para ser censado allí, porque él había nacido allí. Pero entonces cuando llegaron no había dónde dormir, porque lógico, todo el mundo estaba llegando para ser censado. Entonces les dice que les tocó meterse a un pesebre. Y allí dice que nació Jesús. Allí en medio de un pesebre, sin mucha cosa, nació el Salvador. Dice que esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. La ciudad de David. Los pastores que estaban por ahí, dice que se asustaron porque la presencia de Dios los había rodeado, pues había nacido el Hijo de Dios, el Salvador, y cuando se asustan, el ángel les dice, no se asusten, todo lo contrario, les tengo una buena noticia, el Salvador ha nacido, el Salvador ha nacido, eso es una buena noticia. Y quiero terminar esta lección con esa buena noticia. El Salvador ha nacido. Jesús, el Hijo de Dios, el prometido por Dios para acabar el problema del pecado, de Satanás y de la muerte, ha nacido. Es una buena noticia. Él vendría a salvar a los pecadores del juicio, del castigo de Dios por sus pecados. Ha nacido. Dios está cumpliendo su promesa al enviar al Salvador. Es una buena noticia. Y con eso terminamos por hoy. Espero haya sido un tiempo de mucho provecho. Yo me lo he gozado, lo he disfrutado. Para mí sigue siendo emocionante y espero que para usted también lo sea. Nos vemos, si así lo permite Dios, el día de mañana. Los espero a las 7 de la noche por el grupo de comunidad Betel de Cali, o si usted lo está viendo a través del perfil de algún amigo que usted tenga en Facebook, lo invito a que entre al grupo de comunidad Betel de Cali. Allí están todas
todas las lecciones, todas las transmisiones, ahí quedan compartidas, al igual que esta, la estamos transmitiendo en vivo, pero también quedará ahí. Y nos vemos mañana, que terminen de pasar una muy buena noche y ánimo. La buena noticia es que el Salvador ha venido. Un gran abrazo para la iglesia, un gran abrazo para nuestros amigos, nuestra familia y un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.